Bueno, entonces el día de hoy les voy a dar la educación sobre medicamentos utilizados en el paciente trasplantado de órgano sólido. Mi nombre es Ana Milena Suárez, enfermera coordinadora del grupo de trasplantes de la clínica Cardiovit. Antes de empezar pues como toda esta charla, es importante recordarles que somos una clínica de 4º grado de complejidad, que estamos especializados en diagnóstico de tratamiento de urgencias en área cardiovascular, torácica, pulmonar y neurovascular. Somos pioneros y líderes en trasplante de corazón y de pulmón en Colombia. A la fecha del día de hoy llevamos en total 577 trasplantes de corazón, 132 trasplantes de pulmón. También hacemos trasplante de tejido cardiovascular, principalmente de aparato valvular aórtico y pulmonar, que eso se llama homoinjerto. En total llevamos 458 y trasplante combinado, hacemos trasplante combinado de corazón-riñón en asociación con el Pablo Tobón y con el San Vicente, y hemos hecho pues a la fecha un solo trasplante combinado de corazón-pulmón. La pertinencia de este tema es pues aclarar dudas respecto al tratamiento del paciente trasplantado, reconocer el papel de enfermería para la administración segura de los medicamentos. Obviamente pues en la clínica tenemos cuidado integral en la unidad de cuidados intensivos adultos, entonces formar pues a las enfermeras profesionales en este nuevo modelo, disminuir la frecuencia de eventos adversos medicamentosos y mejorar los resultados clínicos con la administración oportuna y adecuada de los medicamentos. Vamos a empezar entonces con medicamentos para prevenir el rechazo del trasplante de corazón. Van a haber muchos medicamentos que se van a usar tanto para corazón como para pulmón. Entonces se usan en los dos trasplantes y básicamente la función de todos estos medicamentos que ven acá son prevenir el rechazo. Entonces usamos el tacrolimus, la ciclosporina, el sirolimus ya no lo usamos tanto, lo reemplazamos con everolimus, la azatropina, prednisona o prednisolona, micofenolato, que hay de dos tipos, el mofetil y el sódico, y la inmunoglobulina antitimocítica. En trasplante de pulmón, pues si lo ven son los mismos, tacrolimus, ciclosporina, prednisona o prednisolona, azatropina, everolimus y micofenolato. Entonces vamos a empezar aquí como a presentarles el mecanismo de acción de estos inmunosupresores. Tenemos entonces que la ciclosporina y el tacrolimus actúan en esta parte que es inhibiendo la calcineurina. Entonces cuando nos vamos a este gráfico del lado izquierdo, este medicamento este es el antígeno presentador del linfocito T, ¿cierto? Ese es el linfocito T. Básicamente estos medicamentos van a actuar sobre el sistema inmune, sobre el linfocito, para evitar que reconozca el órgano como un cuerpo extraño, el órgano implantado. Entonces, cuando entra la ciclosporina o el tacrolimus, él se une con esta proteína que se llama calcineurina, y al unirse van a alterar todo el ciclo celular. Entonces impiden que se formen nuevos linfocitos. Adicional a eso, altera toda la producción de interleuquinas, que es todo el proceso pues inflamatorio y el proceso de defensa que tiene el organismo. Cuando hablamos de sirolimus y everolimus, ellos tienen una acción diferente que lo deben de tener en cuenta para ahorita de algo que vamos a hablar. Ellos entran al cuerpo, actúan sobre el linfocito T con unión de esta proteína que se llama FKBP. Al unirse con esa proteína forman un complejo que se llama mTOR, que básicamente es la función que hace este medicamento. Al hacer esto, al unirse a este complejo que se llama mTOR, van a también alterar el ciclo celular. Ellos actúan en la parte G2 y con esto van a alterar la producción o la proliferación de las interleuquinas. El micofenolato, el sódico y el mofetil
y la zatropina actúan pues, directamente en el ADN o el ARN del linfocito. ¿Listo? Y en la división celular. Empezamos entonces con la ciclosporina. La ciclosporina viene en 3 presentaciones, en emulsión que viene en frascos de 50 en 100 miligramos por mililitro y cápsulas de 10, 25, 50 y 100 miligramos. Adicional a eso también usamos ciclosporina venosa cuando hay problemas de absorción con las 2 anteriores. Vienen ampollas de 50 miligramos por mililitro y 250, en total serían 250 miligramos en 5 mililitros. Esto es intravenoso. Hay que tener en cuenta para la ciclosporina intravenosa que se debe diluir en solución salina. Se va a pasar entre 2 a 4 horas. Y se debe hacer en una solución salina que esté libre o que no contenga PVC. Entonces, que contenga PVC. Entonces, eso lo hacemos con Corpaul, con solución salina de Corpaul, Cabiflex, que es de Fresenius. Es importante que esta ciclosporina se pase solo por una vía, no se van a pasar 2 medicamentos a la vez porque altera mucho la absorción y hace mucha interacción con otros medicamentos. Sobre el mecanismo de acción, entonces la ciclosporina inhibe la calcineurina. Importante pues como para tener en cuenta que como afecta todo ese proceso de inmunidad y altera los linfocitos, los pacientes como efectos adversos pueden presentar proliferación de células tumorales, entonces pueden presentar cáncer en diferentes partes. Importante es que los efectos principales de la ciclosporina son nefrotoxicidad, afecta pues el riñón bastante, entonces hay que tener en cuenta con estos pacientes control de la función renal. Obviamente va a ocasionar leucocitopenia, disminución de los glóbulos blancos y como alteraciones o como efectos también a la par de esto es que pues hace más propenso a los pacientes a diabetes y a hiperlipidemias. Van a ver que estos pacientes es muy común verlos con temblor y con un acné, pero eso es más frecuente en el everolimus. Y, por ejemplo, a las pacientes trasplantadas que son mujeres, no les ponemos mucho ciclosporina porque ocasiona hirsutismo, hay mucho vello a nivel de la cara, entonces lo usamos más en los hombres. Es muy común también tener trastornos gastrointestinales, entonces ocasiona vómito, diarrea y náuseas. Con relación a las interacciones, este medicamento siempre hay que darlo en ayunas. Aquí en la clínica lo damos a las 6 de la mañana a 6 de la tarde, se da 2 veces al día. Lo administramos con gaseosa, porque la gaseosa tiene un ácido que es el ácido carbónico y eso genera o aumenta la absorción de la ciclosporina. Usamos Coca-Cola, naranjada o colombiana. Entonces debe de darse en un vaso de vidrio, no puede ser en un vaso desechable, porque si ustedes lo hacen en un vaso desechable, se pega a las paredes el medicamento y no se va a dar la dosis adecuada. Entonces un vaso de vidrio, agregan un poquito de la gaseosa que ustedes pidan en el piso y le agregan la dosis del medicamento. Este medicamento es muy aceitoso, entonces hay una jeringa especial para sacarla que viene en el frasquito y se lo administran al paciente. No se puede administrar, también muchos pacientes lo toman con jugo de naranja, pero no lo pueden tomar con el zumo de la toronja porque hay interacciones, no permite su absorción. Actúa o interactúa mucho con los antihipertensivos, entonces aumenta sus niveles. El omeprazol no permite su absorción, entonces cuando tengamos un CARDES, primero tenemos que poner a las 6 de la mañana la ciclosporina y luego a las 8 de la mañana ponemos el omeprazol. Y otras interacciones son con el bicarbonato de sodio, el dabigatran, el bosentan y las estatinas que alteran su absorción y o aumentan o disminuyen el nivel en sangre. Cuando estamos con un paciente con sonda nasogástrica para favorecer su absorción, porque habíamos dicho que es en ayunas, entonces vamos a suspenderle la nutrición enteral 1 hora antes. Le administramos el medicamento a las 6, o sea, la vamos a suspender a las 5. A las 6 le damos el medicamento y luego 1 hora después le podemos reiniciar la nutrición enteral. El otro medicamento es el tacrolimus. El tacrolimus hay de 2 presentaciones.
Esta que están viendo, que es la normal, la de liberación inmediata, que se llama Prograf, viene de 0.5, de 1 y de 5 miligramos y se toma cada 12 horas. El otro es el Tacrolimus XL, que como ven acá en esta presentación dice cápsulas de liberación prolongada. Por ser de liberación prolongada solo se da una vez al día y viene de 0.5, de 1 y de 5 miligramos. Inhibe también la calcineurina, pero por su acción y su unión con la proteína, tiene 50 a 100 veces más potencia que la ciclosporina. También ocasiona nefrotoxicidad, también altera algunas funciones del hígado y tiene trastornos gastrointestinales, pero la verdad no son en tanta presentación como la ciclosporina. A diferencia de la ciclosporina, el tacrolimus ocasiona alopecia y a veces vemos que las encías de los pacientes sangran mucho y se inflaman. También debe ser en ayunas, también la damos aquí en la clínica a las 6 de la mañana o 6 de la tarde si es el tacrolimus normal, o si es el de liberación prolongada lo damos a las 6 de la mañana. No se debe dar junto con el omeprazol y este se toma con agua normal, este no necesita gaseosa porque finalmente el otro es porque es un jarabe y porque finalmente es una emulsión y es aceitoso. El verapamilo aumenta mucho los niveles de tacrolimus, entonces hay que tener en cuenta con estos pacientes que de pronto no vayan a hacer una nefrotoxicidad de cuenta de estar con tacrolimus y el verapamilo que puede aumentar los niveles. El otro medicamento es el everolimus, que se llama Certican, que viene de 0.25, de 0.5, de 0.75 y de 1 miligramo. El Certican actúa como emetor, que ya se los expliqué anteriormente. No ocasiona tanta nefrotoxicidad, entonces cuando los pacientes con ciclosporina y con tacrolimus hicieron nefrotoxicidad, los pasamos a everolimus. También tiene algo de efectos gastrointestinales, pero no son tantos, la verdad. Puede predisponer al paciente a hipertensión, a diabetes y a aumento de los triglicéridos. Y este es el que comúnmente ocasiona mucho acné en los pacientes. Interactúa también con los alimentos, entonces hay que darlo en ayunas, se da cada 12 horas y solo lo tenemos en presentación oral. Cuando, por ejemplo, hay necesidad de pasar por sonda, no se debe triturar, solamente con el agua se deja diluyendo porque altera su mecanismo de acción. También aumentan los niveles con el verapamilo cuando están juntos y evitar también pues darlo con pomelo. Vamos a hablar entonces ahora ya del micofenolato. El micofenolato hay dos presentaciones, el ácido micofenólico y el micofenolato sódico, que es el que les voy a hablar, y el otro es el mofetil. Primero vamos a hablar del sódico, que evita la proliferación de linfocitos T y B. De efectos adversos está la leucopenia. También presenta alteraciones gastrointestinales, pero no en tanta, en tanta proporción como si lo hace el mofetil. Predispone a las infecciones virales, bacterianas y las micosis, que son infecciones por hongos, y altera mucho también los electrolitos. Tiene interacción con el hidróxido de aluminio, con el aciclovir y con la colestiramina, pero realmente no es tan frecuente como los otros, o no afecta tanto. Este se puede dar con o sin alimentos, entonces normalmente aquí en la clínica en el CARDE se programa a las 10 de la mañana a 10 de la noche, se da cada 12 horas, se da con agua, tampoco se puede triturar, sino que si se va a pasar por sonda se debe diluir. 720 miligramos es la dosis, entonces se dan 4 tabletas de 180 y 2 de 360. No quiere decir, por ejemplo, ahorita vamos a ver que el mofetil damos 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche. Los 2 gramos en total del mofetil equivale a lo mismo de 720 del sódico, entonces no estamos dándole menos cantidad de medicamento al paciente. El Celsep, que es el micofenolato mofetil, viene de 500 y de 250. El Celsep es el que damos a los pacientes antes de ir al trasplante, se les da 1 gramo antes de entrar a cirugía para ir como estimulando ese sistema inmune. También evita la proliferación de linfocitos T y B y aumenta la infección por citomegalovirus y herpes virus. Tiene muchas reacciones gastrointestinales, entonces cuando los pacientes no toleran nos pasamos para el sódico.
se da con el desayuno y tampoco se puede triturar. Otros medicamentos que usamos en el trasplante es la prednisolona, que se usa inicialmente venosa, que es metilprednisolona, luego usamos oral y se va desmontando según el peso del paciente. Se da cada 24 horas en la mañana y esto ocasiona fases cuscinoides en los pacientes, que es la cara de luna, que son los pacientes que se ven hinchaditos la carita. Esto se va desmontando lentamente hasta que los pacientes quedan tomando 5 miligramos o 10 o 20, pero la idea es ir disminuyendo la dosis de esteroide. Este esteroide lo que hace es disminuir la respuesta inflamatoria ante un órgano que no es del paciente. La azathioprina la usamos cuando no toleran ni el micofenolato mofetil ni el sódico. Tiene la misma acción de ellos. Se da cada 24 horas y se da una tableta de 50 miligramos. Administramos también trimetoprim y sulfametazol, que son 2 medicamentos en uno. Nos va a prevenir infecciones bacterianas y neumocistis irovesi, que es en los trasplantados de pulmón. Se da una dosis interdiaria y es una tableta de 160 más 800 miligramos. Normalmente a veces iniciamos con jarabe. El ganciclovir o valganciclovir nos va a prevenir de infecciones de citomegalovirus, herpes virus y Epstein-Barr, que también es un virus. Se dan 2 tabletas cada 24 horas. Una de las infecciones más comunes por virus en el trasplantado es citomegalovirus y herpes virus. Se administra estos otros 2 medicamentos, el posaconazol y la anfotericina, se administran más que todo en trasplante pulmonar. El posaconazol lo usamos para infecciones por hongos, se toman 3 tabletas de 300 miligramos. Y cuando no tenemos posaconazol lo reemplazamos con itraconazol 100 miligramos cada 12 horas, alejado de las comidas. La anfotericina es inhalada, enseguida les voy a mostrar cómo se prepara la anfotericina y se da cada 48 a 72 horas. La usamos mucho para prevenir aspergillus, que es un hongo que se pega mucho de las suturas del bronquio, cuando pegan pues, el nuevo pulmón. La anfotericina hay de 2 presentaciones, la de deocoxilato y la liposomal. La anfotericina entonces la vamos a diluir siempre en agua estéril con 10 centímetros, lo mezclamos muy bien. Esta solución es un poco espesa. De esa solución madre van a tomar 2 centímetros, en total serían 10 miligramos, porque de esa dilución nos quedan 5 miligramos por mililitro. Y luego le agregamos al equipo de nebulización 3 mililitros de agua y nebulizamos al paciente normalmente como lo hacemos con el salbutamol o con el bromuro de ipatropio. Lo único es que el equipo de nebulización lo deben de proteger con una bolsita negra porque es algo fotosensible la anfotericina. El otro medicamento es la liposomal, que también la vamos a diluir en 10 mililitros de agua estéril. De ahí vamos a tomar 5 mililitros, en total le vamos a dar 25 miligramos, porque volvemos a quedar 5 miligramos por mililitro, y se nebuliza. Ahí no le vamos a agregar más agua estéril, la nebulizamos también a 5 o 6 litros en un equipo de nebulización. Estos 2 medicamentos se pueden guardar en nevera y duran en nevera 48 horas. El tratamiento que usamos para rechazo mediado por anticuerpos inicialmente primero con la plasmaféresis, que se hace en la unidad de cuidados intensivos, o lo hace el banco de sangre. Normalmente hacemos 5 sesiones o 7 y continuamos con inmunoglobulina, que son 2 dosis, que son ampollas de 5 gramos. La dosis es de 0.5 gramo por kilo. Se pasa en 6 horas, ¿listo? Y se hacen en 2 días. Una ampolla en la mañana en un día y al otro día hacemos la otra. Y el otro medicamento, la inmunoglobulina, lo que nos va a hacer es barrer anticuerpos, pero su efecto dura una semana más o menos. La plasmaféresis, el efecto es inmediato y barre los anticuerpos que estén circulando. Y el rituximab es un anticuerpo monoclonal, también va a eliminar anticuerpos que estén ahí pegados en ese órgano tratando de atacarlo, pero su efecto dura meses. Entonces esto se da por metro cuadrado, por superficie corporal. Las ampollas vienen de 500 miligramos en 50. Vamos a iniciar a 17, a los 30 minutos la pasamos a 34 cc hora.
luego a los 60 minutos la pasamos a 51 y a los 90 minutos nos pasamos a 68. Si ya toleró, a los 120 minutos lo dejamos 85 cc hora la infusión y esto es hasta terminar. Este medicamento normalmente viene preparado porque es un medicamento que es usado por ejemplo, en cáncer para tratar, por ejemplo, en quimio, y son citotóxicos, entonces lo deben de preparar pues, de manera controlada en farmacia, pues premezclado. Para estos dos medicamentos se debe premedicar 30 minutos antes, entonces deben de administrar metilprednisolona 250, acetaminofén 1 gramo y difenhidramina una ampolla que viene de 10 miligramos en mililitro, con la idea de evitar pues todos los efectos secundarios de estos dos medicamentos. Cuando tenemos rechazo humoral, que es mediado por linfocitos B, vamos a juntar dos medicamentos para que no se vayan a asustar si lo ven de pronto en los cards. Damos junto tacrolimus con everolimus y everolimus con ciclosporina. ¿Por qué los juntamos así? Porque acuérdense que el everolimus actúa a nivel del emetor y el tacrolimus es inhibidor de la calcineurina. Nunca pueden estar juntos el tacrolimus y la ciclosporina porque actúan en la misma parte. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle un daño renal al paciente que no es necesario. Entonces siempre es everolimus tacrolimus o everolimus ciclosporina. Importante es que ningún inmunosupresor de administración intravenosa, que es la ciclosporina, se debe pasar en Y con otros medicamentos por las interacciones. Los inmunosupresores orales, en la medida de lo posible, administrarlos solitos, no poner otros medicamentos a esa hora. Por eso les digo que cuando tengan omeprazol lo pongan a las 8 de la mañana antes de que el paciente desayune. Y si tienen, por ejemplo, levotiroxina, lo deben de poner a las 5 de la mañana, el paciente queda sin vía oral hasta las 6, a las 6 le dan el inmunosupresor y luego hasta las 8 ya puede tomarse el omeprazol y consumir el alimento. Todos los inmunosupresores pueden potencializar la aparición de infecciones, entonces por eso es que los acompañamos con ganciclovir, con trimestoprim, con posaconazol. Y evitar en los trasplantados las vacunas de virus vivos atenuados, porque como son virus vivos, entonces les va a dar la infección como si fuera el virus que lo hubieran adquirido. Este tema de los niveles, la toma de niveles, acá en la clínica tomamos niveles de ciclosporina, tacrolimus, everolimus y posaconazol. Tomamos los niveles C0, que son la concentración valle 12 horas después de la administración, de 12 horas después del medicamento. Entonces, vamos a tomar los niveles 10 minutos antes de la dosis. Normalmente aquí en la clínica los tomamos a las 5:50 de la mañana en un tubo lila. Y adicional a eso, vamos a pedir un formato que normalmente están en los puestos de enfermería o si no en el laboratorio, que es para diligenciar la siguiente información: la dosis con que está el paciente, cada cuánto se la está tomando, la última dosis, que sería con fecha y hora, y la fecha y la hora de la toma de la muestra. Adicional a esto, como estos niveles se remiten al Pablo Tobón, deben de ir con el nombre de la mamá del paciente. Y tomamos entonces los niveles 5:50, sangran al paciente. Le pueden ahí mismo administrar el medicamento y enviar la muestra al laboratorio. También de pronto van a solicitar los médicos los niveles C2, que son los que se toman 2 horas después de la dosis. Esas 2 horas después es, si yo le doy el medicamento a las 6, a las 8, puedo tomar esos niveles C0, pero deben aclarar en la hojita. ¿Listo? Así se toman la ciclosporina, el tacrolimus y el everolimus. El posaconazol lo vamos a tomar media hora antes del medicamento. Se debe pedir el formato de la CIP que lo dan en el laboratorio y la historia clínica en resumen para poder enviarlo, porque esto se envía a procesar en la CIP. Este CARDES es más o menos como yo les entrego a los pacientes trasplantados toda la información de sus medicamentos. Yo voy y les explico a ellos cuando son recién trasplantados. Les explico cómo se van a tomar todos los medicamentos y les entrego este CARDES para que ellos tengan presente y vayan, digamos, adquiriendo la responsabilidad y el aprendizaje de tomárselos a las horas correctas. Y muchísimas gracias.